Hola a todos, mi nombre es Daniel Pertús, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y este es un video en donde explico cómo realicé la actividad de la fase 4 del curso de Inferencia Estadística. Hago parte del grupo 100403-119. Para esta oportunidad vamos a realizar la prueba de ANOVA con tres de los asesores de la muestra que tenemos desde el primer trabajo colaborativo. Esto con el fin de poder determinar si el tiempo que demoran si la duración de una llamada depende del asesor que atiende dicha llamada. Entonces he elegido tres asesores al azar, el asesor 4, el asesor 7 y el asesor 10. Bueno, eh, para poder tener estos datos, tomé la parte de la tabla de la base de la muestra que teníamos. Solamente cogí la columna de asesor y la duración en minutos de cada una de las llamadas por asesor. La puse aquí mismo. Y de estos datos escogí 5 al azar. Aquí aparecen los datos por cada uno de los asesores y aquí hago los respectivos cálculos. Hago el cálculo del promedio o media de cada uno, la varianza de cada uno de estos datos, su desviación, el valor del conteo, quiere decir la cantidad de datos que escogí, que fueron 5 en cada uno, y la sumatoria que da cada uno de los minutos que había escogido de la tabla de muestra. Aquí vamos a proceder a colocarle un formato a cada uno de estos números con tal de poder acomodarlo un poco mejor visualmente. Listo, entonces, según según la guía que nos dio la tutora, debíamos hacer un análisis de los datos para poder calcular la varianza del factor. Para eso, ingresé a los datos, al menú de datos, y esta opción de análisis de datos no me había aparecido y por lo tanto, seguí los parámetros, fui a opciones, me dirigí a la opción de complementos y luego aquí en administrar complementos de Excel fui al botón ir y habilité herramienta para análisis. Entonces, dicho esto, le doy al botón análisis de datos, seleccioné análisis de varianza de un factor y seleccioné estos datos que están acá. Aquí, estos datos. Luego le di aquí clic en rótulos en la primera fila, le di a aceptar y este fue el resultado que me dio, como se pudieron haber mostrado en los aportes que había realizado anteriormente, en donde aparecen la sumatoria de cada uno, su promedio, su varianza, tal cual como aparece en la tabla anterior, y su análisis de varianza. Como había explicado la tutora, aquí podemos hallar el cuadrado medio del error, los grados de libertad entre grupos y dentro de los grupos y la suma de los cuadrados respectivamente. El total de cada uno y también los valores de F, probabilidad y valor crítico para F. Luego de esto, procedí a diligenciar la tabla de la prueba de Tukey. Allí ingresé los datos que tenía en la tabla de acá, en donde ingresaba la media del grupo, n del grupo, la media del grupo 2, la n del grupo 2, en media del grupo 3 y en el grupo 3. También el cuadrado medio del error. Y aquí, en el estadístico Q de Tukey, lo pude hallar a través de la tabla que nos había dispuesto la tutora, en donde
dependía del valor que encontramos aquí en 12. Observé en la tabla que ya nos había dejado a disposición y encontré que para el valor de 12 lo que había que ingresar en el estadístico Q de Tukey es 3,77 y de allí ingresaba las fórmulas de cada uno de los aspectos que hay que observar. Como se puede ver, aquí no hay igualdad, pero solamente hay igualdades. Las medidas del grupo son iguales entre 1 y 2, lo mismo entre 1 y 3 y lo mismo entre 2 y 3. Por último, realicé el G cuadrado, en donde había que observar de acuerdo al consumo de los kilobytes. Diligenciamos las tablas correspondientes, donde se ingresaba el valor de n, que en este caso es el tamaño de la muestra. Para este caso es de 770. El mínimo es el mínimo de kilobytes que hay en nuestra tabla de consumo de kilobytes, el máximo, el rango que viene a ser la resta o la diferencia entre los dos datos conseguidos entre el máximo y el mínimo, el intervalo viene dado por la fórmula que nos había propuesto la tutora y la amplitud viene a ser la división que hay entre el redondeo del intervalo con lo que habíamos encontrado justamente en el rango. Ese es el valor de la amplitud. Aquí redondeamos esto y allí ingresamos los nuevos rangos, nuevos máximos y el promedio que hay entre los consumos de kilobytes. Y por último, la desviación, allí mismo en esa misma tabla. Y por último, ingresamos los valores que tienen que ver con esta tabla para poder determinar al fin el valor que nos da esta fórmula, en donde ingresamos esta fórmula aquí con la función prueba CHI inversa e ingresamos como parámetro el valor de la significancia y lo que hallamos en GL, que viene a ser el número de clases menos 1 menos el número de parámetros a estimar, que en este caso son la media y la desviación. Esto nos dio como resultado de 15,507, que si lo redondeamos en dos puntos o en dos valores luego de la coma, nos da 15,51. Así fue como realicé este ejercicio para la fase 4 del curso de inferencia estadística. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima.